¿Qué tal amigos? Aquí aprenderemos a crear y eliminar una base de datos. Lo que tenemos que hacer, como primer punto ya lo habíamos dicho, abrir el SQL Server Management Studio donde estamos trabajando. Primer paso, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión, nos vamos a conectar con el usuario. Como ya hemos visto en los videos anteriores, vamos a ver ahora la creación de base de datos y nos vamos a conectar con el usuario de la PC, en este caso sería 0-PC. Vamos a conectar. Entramos en el servidor. Recuerden que si queremos que se amplíe un poco más el explorador de objetos, damos un clic en la orilla, arrastramos un poco, cuando aparecen las flechas en ambos sentidos, le damos espacio, ahí está, para ver el nombre en este caso de la conexión, es 0PC SQL Server, y aquí tenemos lo que es la base de datos del árbol de directorios. Vamos a ver qué tenemos aquí, damos un clic, veremos que tenemos base de datos del sistema, también una carpeta que se llama instantáneas de base de datos. En base de datos del sistema, aquí van a aparecer todas las bases de datos necesarias para que SQL Server funcione correctamente. ¿Ok? De esas bases de datos recuerden que no tenemos que tocar ninguna, ni eliminar, ni cambiar el nombre, escribir sobre ellas, porque esas son las bases de datos que necesita el sistema para poder funcionar correctamente. ¿Ok? Para crear una nueva base de datos, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la carpeta base de datos del sistema. Lo que vamos a hacer es crear base de datos, pero al lado de estas que ya están por default. Y como ya les comenté, funcionan con SQL Server para que pueda correr todos sus servicios. Primer paso, tenemos que hacer botón derecho, con el botón derecho sobre base de datos del sistema, base de datos, botón derecho, y vamos a dar nueva base de datos. Ok, del menú contextual le vamos a dar nueva base de datos. Nos va a aparecer una ventana flotante donde podremos configurar nosotros algunos elementos de la base de datos. Okay, aquí me apareció un poco extendida, que así es, ya la había abierto anteriormente. La vamos a dar aquí en restaurar y ahí está. Incluso aquí pueden adecuar la ventana a sus requerimientos. En este caso yo la voy a hacer un poco más pequeña, así me pasa un poco, ¿no? Ok. Aquí lo que vamos a poner es el nombre de la base de datos. En este caso vamos nosotros a utilizar el nombre de la base de datos prueba. Vamos a poner el nombre prueba. Bueno, lo puse en mayúsculas. Vamos a ponerlo en minúsculas, prueba. Para no entrar en detalles, ¿no? Creamos una base de datos llamada prueba. Observamos cómo en la parte de abajo automáticamente aparece el nombre de la base de datos. En esta parte tenemos el nombre de prueba. Inmediatamente en la parte de abajo tenemos lo que es prueba loc. También es una base de datos la cual se crea, pero es una base de datos de registro, donde estarán todos los registros de nuestra base de datos prueba. Cuando nosotros creamos la base de datos y guardamos tablas o información, esa información se va a ir a la base de datos, ¿sí? Filas, columnas se van a ir a la base de datos, no al archivo de registro, sino en nuestra base de datos. ¿Okay? En la parte de abajo vamos a especificar nosotros el propietario. El propietario es quien se encarga de administrar y es el responsable de esa base de datos, quien hace modificaciones, quien tiene acceso a la base de datos. Para que nosotros podamos especificar al usuario tenemos que irnos a este botón y darle un clic para que nos permita elegir a los usuarios. En este caso nos sale un recuadro en donde vamos a poder especificar nosotros a esos usuarios, que en este caso serían los usuarios de Windows, son todos aquellos que tienen acceso a ese sistema, lo que tienen los que pueden reconocer y ver esta máquina. En este caso, como no sabemos, o imaginemos que no sabemos qué usuarios tenemos en este equipo, lo que vamos a hacer es dar en la parte de examinar. Muy bien. En esta parte vamos a tener enlistado a todos aquellos usuarios que pueden ver y trabajar en este equipo. En nuestro caso vamos a elegir el usuario con el cual iniciamos sesión en nuestra base de datos, que sería el usuario 0. Seleccionamos la casilla
inmediatamente en la parte de abajo damos a aceptar. Si nosotros hubiésemos sabido el nombre del usuario, lo hubiésemos escrito aquí, elimino esto y le pongo 0, le pongo comprobar nombres y ahí está. Observen que ya me lo encontró. Así con cualquier otro usuario que ustedes sepan que están trabajando o que tienen derechos sobre este equipo, pueden elegir al usuario, poner el nombre del usuario y posteriormente le dice o le escribe la ruta, en este caso el nombre de la PC, diagonal y el nombre del usuario, para que ustedes puedan accesar o asignar permisos a este usuario para poder trabajar sobre la base de datos. En este caso ya me puso automáticamente aquí, encontró lo que es 0 dentro de la PC 0-PC. Elijo, como lo selecciono, le doy un clic en el campo, en el cuadrillo, en el cuadro y le doy a aceptar. Ahí está, y observan, es el mismo, tiene la misma forma de cuando yo le di a examinar, elegí del listado, elegí 0, me puso el mismo dato. O sea, no, aquí si lo hago de la primera forma o de esta última, es aceptable. Entonces lo que yo tengo que hacer, le doy a aceptar. Si no hay mensajes de error ni advertencia, la base de datos quedará correctamente creada, ¿sí? Entonces, ¿qué resta? Nada más dar en el botón aceptar. Vamos aquí, el botón aceptar. Esperamos. Estos procesos tardan de acuerdo también al rendimiento de la computadora. En mi caso, pues, tengo un super equipo, así que tarda un poco. Y observamos que en la lista de árbol, el listado, aquí está prueba, la base de datos que acabamos de crear. Ok. Si en dado caso a nosotros no nos apareciera, que suele pasar en la parte izquierda, en el árbol de directorios, no apareciera lo que acabamos de hacer, en este caso sería la base de datos, o en su defecto si hubiésemos agregado tablas, columnas o algún otro dato, no nos apareciera, lo que tenemos que hacer es hacer un refresco, ¿sí? Esta falla es común de SQL Server Management Studio. Es un fallo común. Para poder ver nosotros o actualizar, forzar un refresco, que eso lo que hace es forzar la actualización para que pueda mostrarnos todos los elementos que creamos, que no tenemos en pantalla. Para poder verlos, vamos a base de datos, botón derecho, y de la ventana emergente que sale, elegir la opción actualizar. Al darle un clic, como ya les había comentado, lo que hacemos es dar un refresco a esta base de datos para que muestre todos aquellos elementos que en teoría, a simple vista, hayamos perdido. Pero obviamente no fueron visibles, pero si ya los creamos, en ningún momento los hemos eliminado, continúan ahí. ¿Ok? Bueno, estos son los pasos para que nosotros podamos crear nuestra base de datos en SQL Server Management Studio. Creamos una base de datos de forma visual. Por lo tanto, si yo quisiera eliminar la base de datos, lo que tengo que hacer es elegir la base de datos y con botón derecho selecciono y le doy a eliminar. Es muy importante que tomemos en cuenta que si yo elimino o doy un clic sobre la base de datos con botón derecho, esté consciente, esté seguro, más bien, esté seguro sobre qué elemento estoy dando clic con el botón derecho. ¿Por qué? Porque sobre ese elemento voy a aplicar la función de eliminar. Si yo llegara a cometer un pequeño error, eliminé otra base de datos. Y pues, qué mal, porque si elimino una base de datos que corresponde a las funcionalidades del SQL Server, obviamente este ya no funcionaría correctamente. ¿Ok? Otra vez repito los pasos, elijo con mucho cuidado la base de datos que acabamos de crear, botón derecho, eliminar. Si observamos aquí, dice nombre de objeto. También otra de las formas de comprobar que realmente estamos eliminando nuestra base de datos en concreto, tenemos que ver en nombre del objeto, tipo de objeto y propietario. El propietario es el usuario, está dentro de la PC, la base de datos, que es el tipo de objeto, es una base de datos, y el nombre de objeto, el cual se llama prueba. ¿Ok? También vamos a eliminar la información de historial de copias de seguridad y restauración para todas las bases de datos.
más bien para las bases de datos que contenga, en este caso, lo que he seleccionado que se elimine, ¿sí? El nombre de objeto, prueba, que es nuestra base de datos, ¿ok? Si ya estamos seguros de lo que seleccionamos y de la función que vamos a realizar, damos con el botón aceptar. Ok, vamos aquí, base de datos, botón derecho actualizar, y observamos que nuestra base de datos ha desaparecido. Con esto hemos visto la manera de cómo crear una base de datos de manera visual y eliminarla. ¿Ok?